Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Bienvenido, un gusto recibirlo. No, gracias a ustedes por invitarme. Ministro, ¿por qué esta idea de lanzar esta campaña sobre mitos y realidades de las políticas sociales? Bueno, dos fundamentos para esta idea. La primera es la existencia de información como para poder volcar a la población. En general, las políticas públicas antes del 2005 pecaban de poca información, digamos, ¿no? Nosotros ahora, a través de la Dirección de Evaluación y Monitoreo del MIDES, tenemos una información muy profusa sobre cada una de las políticas en términos de sus resultados. Esa es la condición necesaria para que esto exista. Pero al mismo tiempo, entendemos que hay temas que, sobre todo desde la oposición o desde algunos grandes medios de comunicación, se tergiversan estos resultados y se transforman en mitos que el imaginario popular va tomando para sí, porque a veces nuestra campaña y nuestra difusión es pequeña en relación a la magnitud de los titulares de algunos medios o de lo que dicen los líderes de la oposición. Varias de las cosas que dice esta campaña, si uno mira las 9 comparecencias parlamentarias que yo he tenido desde los 2 años y medio que estoy en el MIDES, creo que en todas está. En todas está. Y si uno va a las actas, están. Sin embargo, quienes reciben esta información no solo la reciben por mí, sino que cualquier legislador puede entrar hoy a la encuesta de hogares, porque por suerte a partir del 2005 los datos del Instituto Nacional de Estadística son públicos, o sea, para la población, cosa que no eran antes del 2005, los microdatos estoy hablando, no los datos esos sistematizados, ¿no? Puede entrar y verificar, por ejemplo, que el 71.6% de las personas que tienen tarjeta trabajan. Por lo tanto, este mito de que los que le damos tarjeta se quedan en su casa tomando mate, aunque ahora con la tarjeta comprar yerba está un poco complicado, pero digamos, ¿no? Tomando mate y leyendo, o que no mandan sus hijos a la escuela o al liceo, está demostrado que el 71.6% trabajan y que el 85% de los adolescentes, hijos de hogares con tarjeta, van a la secundaria. ¿La transferencia es monetaria? ¿Hay dinero que se les da? Bien, ¿Es dinero? Ese es otro punto. El primero era esto, ¿no? O sea, que los pobres trabajan y sus hijos estudian. El otro punto es cómo es el mecanismo de la tarjeta. El plan de emergencia nació como una transferencia monetaria que se llamó Ingreso Ciudadano. En el 2008 se decidió cerrar el plan de emergencia y transformarlo en una tarjeta alimentaria que se llama Tarjeta Uruguay Social, que es una transferencia magnética, ¿no? Se le deposita en una cuenta que está en una tarjeta, es una cuenta ficticia, digamos, ¿no? Con esa tarjeta la persona va al conjunto de comercios que deciden adscribirse a este sistema, que se llaman comercios solidarios, que hasta hace 2 meses solo podían ser pequeños y medianos comercios, y yo firmé un decreto, una resolución hace 2 meses de que pueden incorporarse las grandes superficies para dar más competencia y dar más posibilidad de acceso a las personas. Y allí pueden comprar alimentos, productos de higiene, en fin, estas cuestiones. En un monto que depende del número de hijos, pero va de 700 pesos en el caso de que no tenga hijos o tenga uno, luego va subiendo hasta 1.883 pesos, ¿no? Para 4 hijos o más. En el caso de las personas más críticas, y ahora voy a decir en tercer lugar cómo se calcula esa carencia crítica, pero en el caso de las personas con mayor carencia crítica, ese valor se duplica, o sea que para un hijo puede ir hasta 1.400 pesos y para 4 hijos o más hasta 3.600. ¿Cuánto es lo máximo? Ahí va, para quienes tienen hijos, además hay que sumarle la asignación familiar Plan de Equidad. Vamos a tomar, por ejemplo, el hogar, digamos, aquí está en el documento, vamos a tomar, por ejemplo, el hogar que tiene 3 menores a cargo. O sea, son 2 adultos y 3 menores a cargo. Y que cobran tarjeta duplicada, o sea, están en la situación más crítica, digamos, ¿no? Y a su vez cobran la asignación familiar. La asignación familiar es variable si los hijos van a la escuela o al liceo, pero supongamos que 2 van al liceo y 1 a la escuela. Vamos a ver ese supuesto. En ese caso cobran 4.920 pesos. Si tuvieran 6 hijos, o sea, 2 personas más 6 hijos, y también con tarjeta duplicada, 3 en la escuela y 3 en el liceo, podrían llegar a 7.299 pesos. ¿Y eso es lo máximo? ¿Ese dinero es lo máximo? Ese es lo máximo. Bueno, 15.000 pesos. En el caso de la tarjeta es lo máximo. En el caso de la asignación familiar, después de los 6 hijos, hasta 14 sigue creciendo, pero es infinitesimal, digamos, ¿no? O sea, 7.300 es casi el máximo que se puede lograr para un
hogar de 8 personas, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son las personas que se consideran que están en extrema pobreza por las cuales se le da lo que se llama el plan de asistencia o lo que comúnmente se habla como el asistencialismo? ¿Cuáles son efectivamente la cantidad de población en el Uruguay que es asistida efectivamente? Bien, en el año 2006, cuando arrancó el plan de emergencia, 2005, se construyó un índice de carencias críticas, porque lo que se pretende es medir la situación integral de esas personas, no solo el ingreso. Entonces, ese índice de carencias críticas es un índice que lo hizo la Universidad de la República, la Facultad de Economía, y se compone fundamentalmente de cuestiones vinculadas a la vivienda, a la salud y a la educación. Y eso se hace a través de visitas domiciliarias que hacen los equipos técnicos de la Dirección de Evaluación y Monitoreo, de la DINEM del MIDES. Ese índice de carencias críticas tiene un valor, y a cierto valor, digamos, que eso forma parte de las confidencialidades del trabajo, digamos, ¿no? Pero es un valor muy alto, digamos, se otorga la tarjeta Uruguay Social. En el caso de que ese índice de carencia crítica esté muy cerca de 1, va de 0 a 1 el índice. 0 es que no tiene ninguna carencia crítica y 1 es que las tiene todas. Cuando está muy cerca de 1, muy cerca, yo no recuerdo, más no tendría sentido que yo memorizara el valor, digamos, esto es una cuestión más técnica, se le da la tarjeta duplicada. ¿Cuántos hogares son? Son 25.000 que tienen la tarjeta duplicada, 63.000 que tienen la tarjeta, que incluyen a los 25.000, digamos, ¿no? O sea, 38.000 más, y 200.000 que tienen la asignación familiar, siempre estamos hablando de hogares, ¿no? Que tienen la asignación familiar Plan de Equidad. O sea, a tu pregunta, digamos, ¿dónde está el sector de la pobreza estructural, llamémosle? Son esos 25.000 que tienen tarjeta duplicada y a los que mayoritariamente hoy, hace ya 1 año y medio, comenzaron a llegar otros programas que se empezaron a desarrollar en este último año y medio. Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías. Y muchos de ellos son población objetivo desde el 2010 del Plan Juntos. Entonces, cuando uno junta, dice, bueno, Plan Juntos, tarjeta duplicada, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo y Cercanías, forman parte de una especie de shock, de batería, que apunta hacia ese sector de pobreza estructural. Obviamente, cuando uno lo mira, 63.000 hogares que tienen tarjeta, 25.000 duplicadas, Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, podríamos poner Uruguay Trabaja allí también. Dice, bueno, ¿y cuánto de plata se gasta en todo eso? ¿Cuál es el monto de dinero que estos programas que son de asistencia, no son asistencialistas, y esta diferencia no es menor? Un programa de asistencia pretende asistir a las personas, un programa asistencialista solo las asiste. ¿Qué hace Jóvenes en Red o qué hace la tarjeta Uruguay Social? Toma a estas personas y busca una trayectoria laboral. Busca, en el caso de Jóvenes en Red, reinscribirse en la UTU. Busca, en el caso de Uruguay Crece Contigo, que esa madre con un niño de 0 a 3 tenga un CAIF o, en el caso de que no tenga un CAIF cercano, se le da un bono para que vaya a una guardería del sector privado o social. O sea, son programas de asistencia enganchados con programas universales. Bueno, ¿cuánto se gasta en todo esto? Vamos a sumar la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar, Uruguay Trabaja. Bueno, todos estos programas debemos andar en el orden, porque estos varían, digamos, por el número de tarjetas, pero debemos andar en el orden entre 260 y 280 millones de dólares. En un presupuesto público de 12.000 millones de dólares, esto está representando el 1% de eso serían aproximadamente 120 millones, o sea que estamos hablando del 2% del presupuesto. O sea, cada 100 pesos que recauda el Estado, 2 van a los programas de asistencia y 0,5, nada más que 0,5 va a la tarjeta. Eso es lo que dice aquí también el mito, ¿no? O sea, eso de que a mí me toca vivirlo mucho. Yo voy al ministerio en ómnibus y camino mucho por la Rambla, camino mucho por las calles, pero en el ómnibus mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué se gasta tanto en la asistencia y no en los que trabajamos? Y mi respuesta es doble. Primero, no se gasta tanto en la asistencia, es el 2% del presupuesto nacional, y en el caso de la tarjeta, que es la que más preguntan, 0,5%, ¿no? O sea, el 5 por 1000 de lo que gasta el Estado. Y segundo, hace 2 años, 1 año y algo, hicimos un estudio para ver cómo se había distribuido el gasto social que había crecido desde 2005. Ese trabajo lo hizo Fernando Isabela, un compañero que trabaja conmigo en la Cátedra de Economía del Uruguay, es un compañero, trabajó en el MSP con nosotros. ¿Y qué demostraba eso? Que cuando uno sumaba la focalización del gasto en salud,
por ejemplo, el ingreso de los niños y adolescentes al sistema integrado de salud. El gasto en educación, es decir, dónde había ido a parar el incremento del gasto educativo en términos geográficos y residenciales. El incremento del gasto en vivienda, dónde habían ido a parar vivienda. Los gastos en protección social, la flexibilización del sistema jubilatorio, las asignaciones familiares, mostraba que el mayor componente del incremento del gasto social, que fue extraordinario, estamos hablando en 8 años de un aumento de 1.000 a 5.000 millones de dólares del gasto social, o sea, de 4.000, había ido a lo que en la estadística se llama del tercer al quinto decile, es decir, si uno ordena las poblaciones por 10%, al 30%, al 50%, o sea, lo que podríamos llamarle en términos sociológicos las clases medias bajas, y no al primer 10%, al que fue bastante, mucho más que lo que había antes, donde no había nada, pero el grueso del gasto social se orientó a la población en general. Justamente por esto que tú me decías al principio, si yo gasto mucho en tarjeta, en Jóvenes en Red, en Plan Juntos, y luego el sistema universal, los hospitales, las escuelas o el acceso a la vivienda no dan respuesta, se acabó la trayectoria y nada sirve de lo que se hizo. Claro, ¿no? Por eso recordemos que hubo 120.000 hogares en el plan de emergencia, 120.000 hogares, y hoy con tarjeta duplicada hay solo 25.000. Eso muestra la magnitud de la trayectoria de las personas. Olesker, el tema del MIDES y de las políticas sociales, evidentemente ya se metió en la campaña, porque en el primer discurso del precandidato Pedro Bordaberry dijo que si él llegaba a la presidencia iba a mantener el MIDES, pero le iba a cambiar el enfoque. El jueves pasado estuvo aquí en InfoTNU y nosotros los consultamos al respecto. Brevemente vamos a escuchar lo que decía. La mejor política social que es el empleo, el trabajo. Hay uruguayos, hermanos nuestros, que están en una situación que necesitan asistencia. Pero la asistencia no tiene que ser solo asistencia, sino asistencia para que adquieran las habilidades y capacidades para ingresar al mundo del trabajo, hacer esa transición. Bueno, la entrevista obviamente sobre ese tema es más larga, pero este era el foco, ¿verdad? Es decir, la mejor política social es el empleo. ¿Usted coincide con esta definición básica? No coincido. Y quiero decir 3 cosas. La primera es que no va a tener mucho problema si el precandidato Bordaberry ganara las elecciones en adaptar el Ministerio de Desarrollo Social a trayectorias hacia el mundo del trabajo, porque, como expliqué hace un rato, con todos los programas del MIDES, eso ya está hecho. Así que no va a tener problema, va a tener... Así que que no se preocupe mucho por esto, no va a tener problema. Efectivamente, los programas del MIDES ya están pensados en trayectoria o hacia el mundo del trabajo o hacia el mundo de la educación también, porque los programas del MIDES actúan mucho sobre adolescentes y jóvenes que se desvinculan del sistema educativo. Ahí yo prefiero, nosotros preferimos reincorporarlo al sistema educativo con capacitaciones y formación y no enviarlo al mundo del trabajo para que sea mano de obra barata para el sector empresarial. O sea que puede ser el mundo del trabajo o el mundo de la educación. Así que no va a tener problema. Segundo, las políticas sociales, por definición política, es instrumentos del Estado, sociales son para garantizar la protección social de los individuos. El empleo no es una política social, el empleo es una forma de obtener ingresos para las personas. En el capitalismo, el empleo asalariado, en regímenes como el socialismo, al que todos aspiramos, empleo comunitario y cooperativo, pero en definitiva es una forma de conseguir ingresos. Las políticas sociales son la manera que las personas se protegen frente a riesgos que tienen. Son salud, educación, vivienda, jubilación, asignación familiar. ¿Y qué es lo que le aportan eso al empleo? Porque sí tienen un vínculo, por eso decimos que son trayectorias al mundo del trabajo. Una persona con mejor atención sanitaria, con mayores habilidades educativas, con una vivienda en la que no tenga que preocuparse por la pared que se le cae o el barro que pisa dentro de la casa, está en mejores condiciones para salir a trabajar. De hecho, eso está comprobado con nuestras políticas. ¿Por qué el 71.6% de las personas que tienen tarjeta hoy trabajan y no trabajaban antes? Porque tienen un mínimo asegurado que les permite comer, cosa que antes no hacían, que les permite salir a tener salir a buscar trabajo en mejores condiciones. Entonces, las políticas sociales sostienen el ingreso al mercado de trabajo, pero son independientes de ello. ¿Y cuánto le sale a un trabajador medio, porque eso también está medido
en esta publicidad, en este material informativo que emitió el Mides, y podría ser interesante contarlo, esa medición. ¿Cuánto le sale a un trabajador medio estas políticas sociales? Porque mucha gente que lo está escuchando dice, bueno, pero ¿cuánto me sale a mí? ¿Cuánto me sacan a mí para que esto sea posible? Sí, está claro que esto es un ejercicio exclusivamente matemático, ¿no? O sea, los impuestos son una bolsa donde vienen todos los impuestos y luego se gastan todos los gastos. Pero nosotros hicimos ese ejercicio porque, como tú decís, es correcto, la gente se pregunta, digamos, ¿no? Esta pregunta, ¿yo pago mis impuestos para qué? ¿No? Entonces, hicimos un ejercicio con un trabajador de 31.000 pesos. Ese trabajador paga impuestos por IRPF, paga aportes a la seguridad social, porque parte de estas asistencias, la asignación familiar, se financia con fondo de la seguridad social, y paga IVA cada vez que compra. Si sumamos todo, más o menos gasta 9.250 pesos de impuestos, digamos, ¿no? O sea, un 30% de su ingreso bruto no le queda líquido porque paga impuestos o contribuciones a la seguridad social, ¿no? Eso más o menos es lo que paga este trabajador medio. De esos 166 pesos por mes, o sea, menos del 2%, iría, si la plata se repartiera matemáticamente, a la tarjeta y la asignación familiar. O sea, nada. Y esto puede ser proporcional. Si gana 50.000 serán 250 pesos y si gana 20.000 serán 100 pesos. Hay un cuestionamiento también a la forma de las mediciones que hace el Mides, a esta matemática que usted habla, a estos números. ¿De dónde salen exactamente estos números que usted proporciona? Bueno, la verdad que esa nosotros no la pusimos en los mitos porque no la escuchamos mucho como crítica. En realidad en Uruguay, incluso lo decían los legisladores Abdala y Piñeirú, al que el otro día fui, como dije, por 9ª vez a una comparecencia parlamentaria, a hablar del atlas sociodemográfico, de las necesidades básicas insatisfechas, y nadie cuestionaba absolutamente que el Instituto Nacional de Estadística en Uruguay sea un organismo, el que es el organismo rector en materia de estadísticas, tenga total credibilidad, digamos, ¿no? El índice de carencias críticas además lo construyó la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad de la República, en el 2006, y a mi llegada al Mides en el 2011 lo actualizamos para poner, digamos, para transformar el plan de emergencia en lo que es la tarjeta Uruguay Social. Eso está actualizado, son organismos muy creíbles, digamos, y la información de base la dan el censo y las encuestas de hogares, inclusive para construir el índice de carencias críticas por parte de la universidad, que utiliza la base de datos de la encuesta de hogares, que es anual, y del censo que hubo en el año 2011. Esas son las bases de información, allí salen las informaciones de vivienda, de salud. Entonces, la verdad que por suerte hasta ahora no va por ahí. Me decía Clarisa Hardy, la ex ministra de Desarrollo Social en Chile, que en Chile usaban un índice de carencias críticas para la transferencia monetaria y fue altamente cuestionado porque nadie creía en los números que allí salían. Por suerte ese problema aquí no está, por suerte, así como nosotros cuando estábamos en la oposición creíamos en el INE, jamás hicimos una crítica a los indicadores, ha criticado mucho la política económica, pero no los indicadores. Creo que por suerte tenemos un Instituto Nacional de Estadística a salvo, con credibilidad, a salvo de estas críticas. Ministro Olesker, gracias por haber venido esta mañana. Un gusto recibirlo, volvemos a conversar en cualquier momento. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.